En este video vamos a ver el segundo granny, la elaboración del segundo granny, que es este pequeño y es circular. ¿Sí? Ya en el primer video vimos la elaboración del grande, que es el principal, que fue este. Es este que tengo aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la elaboración de este, que es el chiquito y es circular. Nada más consta de tres vueltas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, miren, yo voy a hacer esto. Voy a ingresar mi gancho por acá, le voy a dar toda la vuelta, ¿sí? Y voy a hacer aquí una cadenita, voy a pasar la hebra, así, y voy a apretar esta cadenita para que este sea mi nudo de inicio. A partir de aquí yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diez, 11. Vamos a dejarla con 11 cadenas y voy a cerrar en las. Esta es la primera cadena que yo hice. En la segunda yo voy a ingresar el gancho, ¿sí? Voy a ingresar mi gancho aquí y voy a pasar la hebra para hacer un deslizado así, y me va a quedar este circulito, ¿sí? A partir de aquí yo voy a comenzar la primera vuelta, en donde aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen el primer macizo, ¿sí? Y dentro del círculo voy a hacer macizos todo el contorno, todo alrededor. Y aquí en mi diagrama me menciona, voy a contar los macizos que deben de realizarse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tienen que ser 24 macizos. Aquí ya está el primero, y dentro del círculo voy a hacer macizos. Igualmente aquí voy a trabajar macizos de 2 sacadas, ¿sí? Entonces aquí ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿sí? 24 macizos dentro del circulito. Aquí ya llegué al primer macizo que hice con las 3 cadenas, y entonces en la tercera cadena aquí yo voy a ingresar mi gancho. Voy a ingresar en la tercera cadenita, ¿sí? Y voy a hacer un deslizado para cerrar esta primera vuelta, que me debe de quedar así, ¿sí? La segunda vuelta la voy a iniciar contando 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, ¿sí? Y ahora en cada punto voy a hacer lo mismo, voy a hacer un macizo, ¿sí? Entonces aquí nada más, después de estas 3 cadenas voy a hacer una cadena de separación
y en el siguiente punto voy a hacer un macizo y una cadena de separación, y en el siguiente punto un macizo, una cadena, en el siguiente punto un macizo, una cadena, en el siguiente punto un macizo, una cadena, y en el siguiente punto un macizo, una cadena, y así toda la vuelta hasta terminar. Igual que en la primera vuelta, aquí deben de ser 12 macizos separados por una cadena en esta segunda vuelta. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces voy a continuar de la misma forma. ¿Sí? En cada punto aquí llevo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿sí? Al igual que la primera vuelta van a hacerse 24 macizos, pero con una cadena de separación entre macizo y macizo, ¿sí? Aquí hago una cadenita y aquí ya llegué al término de la vuelta, donde igualmente voy a contar en la tercera cadenita, voy a ingresar el gancho y voy a hacer mi punto deslizado para cerrar esta segunda vuelta, ¿sí? Les debe de quedar un circulito así. Bueno, entonces ahora voy a hacer la vuelta número 3. En esta vuelta número 3 es la última vuelta de este granny circular, ¿sí? Y les recuerdo que todos los grannies en la última vuelta es a donde se van a hacer las uniones. Entonces aquí, miren, por ejemplo, aquí en este ya cerré aquí, y de aquí me voy a brincar, voy a ingresar el gancho en este espacio y voy a hacer un punto deslizado para recorrerme aquí a donde está la cadena, en este espacio, ¿sí? Y aquí mismo voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, y aquí voy a hacer 2 macizos más dentro de este mismo espacio, ¿sí? Para tener un total de 3 macizos juntos ahí, ¿sí? Les recuerdo que estoy trabajando con macizos de 2 sacadas nada más, ¿sí? Y entonces aquí ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, así, y voy a pasar la hebra por esos puntos para hacer un deslizado y tener este punto picoy o este piquito, ¿sí? Monto y me paso al otro espacio donde voy a hacer 1, un macizo, 2 y el tercer macizo, ¿sí? Y otra vez vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar esta hebra de la cadenita y a tomar una hebra del macizo aquí, ¿sí? Y voy a pasar la hebra por todos estos y voy a apretar y ya tengo mi piquito, ¿sí? Monto y me paso al siguiente espacio en donde voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? 3 macizos, ahí está. Bueno, entonces ahora voy a hacer 1, 2 cadenas, y aquí va a comenzar la unión con esta carpeta que es la principal de este proyecto, ¿sí? Entonces aquí miren, en este espacio donde está este abanico, aquí está este abanico, ¿sí? Entre este rombo y este rombo está este abanico, ¿sí? Que está formado aquí, ¿sí? Y aquí tengo
en este abanico tengo los puntos o los piquitos estos, el punto picoy aquí, ¿sí? Entonces aquí voy a unir mi primer granny pequeño con el grande que tengo aquí, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer, y aquí sí quiero que presten atención para que sepan dónde voy a comenzar a unir. Entonces aquí miren, por ejemplo, aquí tengo el rombo, esta figura del rombo, ¿sí? Y a un lado tengo este abanico, ¿sí? Entonces aquí en donde termina el rombo con estos dos macizos, ¿sí? Aquí me voy a ir contando un piquito de este lado y un piquito de este lado. Entonces en este piquito, ¿sí? En este, 1 y 2 de este lado del rombo, aquí termina el rombo, ¿sí? De este lado, aquí tengo un piquito y un piquito. Entonces en este segundo, 1 y 2, aquí en este, después de estas dos cadenitas que hice, entonces aquí voy a ingresar mi gancho dentro de este piquito, en el orificio de este piquito, aquí, ingreso mi gancho, miren, ¿sí? Y aquí voy a deslizar el punto, voy a apretar y voy a hacer dos cadenitas, una y dos cadenas, ¿sí? Me regreso aquí a donde está la cadenita, la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, ¿sí? Y voy a dar un deslizado para hacer ese piquito, ¿sí? Pero este piquito, miren, ya quedó unido con el piquito que les mencioné cuál debe de ser, ¿sí? Después de eso voy a montar mi gancho y me voy a pasar al siguiente espacio donde voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Y ya así ya comencé a unir este granny pequeño con el granny grande o la carpetita grande, ¿sí? Ahora voy a repetir lo mismo. Después de los 3 macizos voy a hacer 1 y 2 cadenas, ¿sí? Voy a tomar la carpeta, ¿sí? Y aquí donde está el punto picoy, aquí, o el piquito, aquí en el circulito, o sea, en medio, voy a ingresar el gancho y voy a repetir lo mismo. Voy a pasar la hebra por ahí, por esos espacios, ¿sí? Hago 2 cadenas, me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, así, y voy a hacer un deslizado para tener el piquito, ¿sí? Y ese piquito también ya quedó unido al que es de la carpetita grande, ¿sí? Monto mi gancho y me paso al siguiente espacio en donde voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Ahí está. Ahí está, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y voy a pasar mi hebra por esos puntos y hacer el deslizado y tener mi piquito. Me paso al siguiente espacio y voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y voy a deslizar aquí la hebra y aprieto para tener este piquito, monto y me paso al siguiente espacio que es este, en donde voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Que todo el contorno y todo alrededor de mi granny circular y pequeño, yo voy a repetir esta misma secuencia sin unir con otra carpeta o con esta misma, ¿sí? Así voy a, hasta que, ahorita les voy a decir hasta dónde voy a llegar para seguir aquí y terminar esta vuelta, ¿sí? Entonces aquí me voy a seguir, por ejemplo, con las 4 cadenas para poder formar mi piquito y hago el mismo procedimiento. Tomo la hebra de la cadenita y tomo una hebra del macizo, paso mi hebra, hago un deslizado, aprieto, monto y me paso al siguiente espacio para hacer los 3 macizos, ¿sí? Entonces aquí llevo 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? 1,
2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del macizo, deslizo esta hebra por estos puntos, aprieto, monto y en este espacio vuelvo a repetir 1, 2 y 3 macizos y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado, ¿sí? Monto y me paso al siguiente espacio y hago 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo mi hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado, aprieto bien, monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y hago lo mismo, hacer el piquito, ¿sí? Tomo mis hebritas, ¿sí? Y hago mi deslizado y tengo mi piquito, monto y en el siguiente espacio hago 1, 2 y 3 macizos y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo mis hebras, ¿sí? Y hago un deslizado, así. Monto y en el siguiente espacio otra vez hago 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Y vuelvo a hacer aquí mi piquito, 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra y la hebra del macizo y hago un deslizado, así. Aprieto y tengo mi piquito, monto y me paso al otro espacio donde voy a hacer 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Está muy, 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 muy fácil, ¿sí? Y así es como le voy a ir dando la vuelta, haciendo mis macizos con piquito, ¿sí? Tal y como está aquí. Lo que yo estoy haciendo es seguir esta figura o esta secuencia de aquí, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, a ver, déjenme ver esto, ¿cómo está? ¿Sí? No, sí, vamos bien. Vamos bien, ¿sí? Entonces voy a seguir, voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Terminar esta vuelta donde aquí continúo con, ya hice aquí 3 macizos y ahora me toca hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde está la cadenita, la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago mi piquito. Me paso al siguiente espacio y voy a hacer 1, 2 y 3 macizos y luego 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso aquí a tomar esta hebra y a tomar una hebra del macizo, hago mi deslizado, monto y aquí voy a hacer 1, 2 y 3 macizos y luego 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo mis hebritas, una y la otra del macizo y hago mi deslizado, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3 y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo mis hebritas y hago un deslizado y me paso al siguiente espacio para hacer 1, 2 y 3 macizos y luego hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a tomar una hebra de la cadenita, una hebra del macizo y hago un deslizado, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo mis hebritas para hacer el deslizado y tener mi piquito, ahí está,
Me paso al siguiente espacio y voy a hacer mis 3 macizos. 1, 2 y 3. Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomo estas hebras, ¿sí? Y hago un deslizado. Y en el siguiente espacio hago 1, 2 y 3, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y hago mi deslizado, ¿sí? Monto y en este espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y tomo mis hebritas para hacer mi deslizado, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo mis hebritas, ¿sí? Y hago un deslizado, ¿sí? Y aquí ya llegué al final de la vuelta. Entonces aquí llegué, voy a contar las 3 cadenas que hicieron el primer macizo de esta vuelta y en la tercera cadenita aquí yo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Aprieto bien y ya que tengo así bien apretadito, ¿sí? Hago una cadenita y voy a cortar mi hebra porque ya uní el granny o el circulito pequeño a la primer carpetita que realicé en el primer video, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer un nudito, ¿sí? Estos nuditos yo los voy a apretar bien y voy a hacer 2 o 3 como refuerzo para que el tejido no se desbarate, ¿sí? Pero con 2 o 3 bien apretaditos no pasa nada, ¿sí? Y este sobrante lo vamos siempre a cortar, ¿sí? Ahí está. Y entonces lo que tengo aquí es ya la carpeta que se hizo en el primer video. Si no lo vieron, véanlo por favor porque es el inicio de este proyecto. Y aquí ya uní este que es el granny número 2, es el segundo y es la forma de realizar aquí en la fotografía vemos es este, ¿sí? El que acabo de unir, ¿sí? Son estos circulitos, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí ya, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es seguir haciendo carpetas de estas grandes para continuar haciendo las uniones, pero les recuerdo siempre que si ustedes van a trabajar estas carpetas para poder adelantar y en espera de los siguientes videos, lo pueden hacer estas carpetas centrales grandes, nada más que no hagan la última vuelta, ¿sí? Porque acuérdense que en la última vuelta es cuando realizamos las uniones a todas las demás carpetitas, ¿sí? Entonces, si ustedes se quieren adelantar y hacerlos, lo pueden hacer, nada más que dejen pendiente la última vuelta. Esta carpeta está conformada por 11 vueltas, entonces nada más van a trabajar 10. La última vuelta la van a dejar pendiente hasta que se haga la unión de las carpetitas, ¿no? Y igualmente con este circulito también, si lo quieren hacer y quieren adelantarse para tenerlo ya listo, ya nada más que haga falta la última vuelta, pues nada más van a trabajar 1 y 2 vueltas, ¿sí? Y ya la última es a donde se realizan las uniones a este granny. Si por ejemplo ustedes cometen el error de hacer las 3, en este caso las 3 vueltas de este, por ejemplo, es un ejemplo, si ustedes cometen el error y no se dan cuenta o por descuido hacen las 3 vueltas de este granny,
¿sí? Y no se acuerdan que nada más tenían que hacer 2 vueltas porque en la última hay que hacer las uniones. Entonces, lo que tienen que hacer es unir, no destejan su labor. Entonces, nada más unan piquito con piquito, ¿sí? A base de nuditos. Entonces, por ejemplo, miren aquí, ¿sí? Esto yo lo hice a propósito para que ustedes vieran que también se puede de esta forma, aunque está más laborioso, ¿no? Porque ya una vez terminando todas las vueltas completas, después hay que unir con nuditos. Entonces, aparte de que ya no está muy seguro, pues es más laborioso. Pero es una opción también para hacerlo, que si, ay, me equivoqué y en lugar de dejar la última vuelta para que en esa última haga yo las uniones, entonces ahora lo voy a desbaratar. No, no lo desbaraten, porque todo es tiempo y todo es trabajo y no lo vamos a deshacer, ¿sí? Ni modo. Entonces, por la parte del revés de la carpeta, lo que vamos a hacer es voltearla, ¿sí? La van a voltear y lo que van a hacer es tomar su hebra y van a dejar en este punto donde está el rombo de la carpeta grande, van a dejar, ya unieron estos, ¿sí? Ya unieron estos dos, como les indiqué al inicio de este video. Entonces ahora este piquito lo van a dejar sin unir, lo van a dejar libre. Y el que sigue lo van a unir con este, ¿sí? Con este que es parte ya el inicio del siguiente abanico. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, van a tomar este piquito, ¿sí? Y le van a introducir el gancho aquí en el orificio y van a tomar el otro piquito del chiquito, así, y igualmente por el orificio, así, y van a ensartar el piquito de la carpeta grande con el piquito del grani chiquito o pequeño, ¿sí? Entonces aquí esta hebra la van a jalar con el gancho y la van a pasar por esos dos orificios, así. Esto es una forma para que vean que no tienen por qué deshacer las vueltas. Entonces agarran y miren, simplemente, ¿sí? Van a hacer un nudo y después agarran y hacen otro nudo, así. Y como refuerzo, ahí le va el tercero. Ahí está. Hacen el otro nudo, ¿sí? Aprietan bien y ahora voy a cortar. Ya uní ese piquito al piquito otro de la carpeta grande con el granny o el circulito pequeño, ¿sí? Y entonces ahora ya uní estos dos. Este lo dejo libre y va a quedar así a donde está el pico de este rombo de la carpeta grande. Ya uní este con este, ¿sí? Del abanico, y ahora voy a unir el que sigue con este, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo. Aquí voy a introducir el gancho por el orificio de ese piquito y en el piquito del circulito también ingreso el gancho y voy a repetir lo mismo, ¿sí? Aquí voy a jalar la hebra, voy a pasarla por esos dos orificios donde ya ensarté mi gancho, aquí, ¿sí? Así, ¿sí? Y igual voy a repetir lo mismo. Aquí nada más voy a hacer un nudito, ahí está, y voy a hacer dos nuditos. Les repito que esto que estoy haciendo de unir así no se debe de hacer, pero es una opción así ya muy, muy, ¿cómo se dice? Muy de urgencia, por si se les olvidó o se les pasó dejar la última vuelta del granny para hacer las uniones. Entonces ya así como emergencia y para no destejer esta ruedita completa o la última vuelta, entonces esto es lo que se hace ya de urgencia, ¿no? Pero hay que evitarlo en la medida de lo posible para que no queden estos abultamientos de los nudos. De todos modos, aunque quedan por la parte del revés de las carpetas, de la grande como del circulito, quedan por la parte del revés, ¿sí? En la parte de enfrente no se ven, pero siempre es mejor trabajar como yo les estoy indicando, dejar la última vuelta y en esa última vuelta hacer las uniones, ¿sí? En este caso yo les quise mostrar esto para que vean que de urgencia también podemos hacer eso. Es una opción, pero que no sea frecuente. Es una opción cuando se nos olvida o cuando cometemos el error y no nos damos cuenta, ¿no? Y, ¡ay! Es que se me olvidó y tenía yo que dejar la última vuelta. Bueno, pues no lo destejas. Haz esto ya de emergencia.
para que no tengas que destejer el circulito pequeño o el grande, y entonces haces tus uniones así. Pero vamos a procurar tener el cuidado de dejar mejor siempre la última vuelta, ya sea de la carpeta grande o la del circulito, para que nos pongamos a hacer en las últimas vueltas las uniones, ¿sí? Entonces, esta es la carpeta inicial, esta es la carpeta número 1 que se hizo para iniciar este proyecto. Entonces la voy a marcar con un separador de puntos, ¿sí? Si no, ustedes no tienen separador de puntos, pues pueden usar un ganchito, ¿sí? Es lo mismo. Nada más voy aquí a ponérselo aquí en el centro, nada más para distinguir cuál fue la primera carpeta que hice, que está completa con sus 11 vueltas, y porque a partir de esta carpeta yo voy a comenzar a hacer las uniones tanto de los circulitos pequeños como de las demás carpetas grandes, ¿sí? Entonces así es como vamos a continuar haciendo ya las carpetas. Ya tienen la forma de realizar la primera carpeta en el primer video, y en este video ya les indiqué cómo se hace el círculo o el granny pequeño, ¿sí? Entonces ya tienen los videos de cómo se realiza o el primer granny y el segundo granny, ¿sí? Y entonces ahorita ya nada más a partir de los siguientes videos lo único que voy a hacer es a decirles cómo se va a ir distribuyendo y cómo se van a realizar las uniones a partir ya de esta carpeta central que está marcada, que es la principal y la primera, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se van a ir distribuyendo las demás carpetas para formar primeramente el canesú de este vestido. Así como está en esta imagen, esta es la carpeta central y esta es la que yo estoy marcando con el separador de puntos, ¿sí? Y el circulito pues puede ser este, ¿no? Que está aquí. Esta es la central y este es el circulito primero que yo uní. Esta es la central y este es el primer circulito que uní, ¿sí? Entonces ya aquí después, ya en los siguientes videos vamos a ver cómo se siguen uniendo alrededor para formar la parte de arriba que va en los hombros, ¿sí? Y que forma el canesú de este vestido, ¿sí? Entonces ustedes ya aquí pueden continuar haciendo más carpetas de estas, pero dejar siempre la vuelta número 11 pendiente, la última vuelta, ¿sí? Y también pueden trabajar estos círculos pequeños, ¿sí? Pero nada más con 2 vueltas y dejar la última vuelta sin hacer, para que ya una vez que se va a unir, entonces sí ya se comienza a hacer la última vuelta. Hasta aquí voy a dejar este video, ¿sí? Y nos vamos a ver en los siguientes para continuar con la distribución de la distribución y las uniones de los grannies, el grande y el pequeñito. Continuamos con más videos.